Continuamos acá en Unidad Federal. Le voy a comentar, estamos ahora con el economista, el licenciado Martín Burgos. Y bueno, me enteré recién por una pregunta que le hicieron, va a ser papá, así que felicidades, buenas noches. Y ahora sí hablamos de economía. Bueno, muchas gracias. Qué lindo, ¿no? Sí, Qué lindo sí, momento. Sí, para junio. Lindo momento. Lindo. Creo que hay un baby boom post pandemia. Veremos. Bueno. La sensación. Bueno. Veremos si es para el 20 de junio, avísame que sería el mismo día que el mío. Mirá vos. Bueno, muy bien, señores. Ahora sí, ¿vieron? Descontracturamos porque vamos directamente. Señores, Fondo Monetario Internacional, Máximo Kirchner se retira de la presidencia del bloque de diputados y ruido en los mercados. A ver, podemos hacer un resumen de qué es lo que está pasando. El día viernes dijimos, bueno, empieza a notarse la tranquilidad en los mercados. El lunes arrancaron los mercados especulativos, pero lo que queremos es bajar el nivel de especulación. ¿Y qué hicieron? ¿De alguna manera revivó los mercados especulativos esta decisión? Sí, porque era una perspectiva de salida, de salida adelante, sobre todo de evitar el default. Porque ahí lo que tenían los bonos, sobre todo, eran precio de que, bueno, default, de que nadie quería los papeles argentinos. Y bueno, de repente con ese arreglo del Fondo Monetario, arreglo del que nos faltan muchos detalles, ¿no? Como para hacer un análisis bien serio, hubiese sido, bueno, algo importante para lo que continuaba, para la economía, si se quiere. Ahora, la política está muy fuerte, muy presente en todo esto y ahí evidentemente se generó ruido, ¿no? Mucho ruido. Bien, lo escuchamos al presidente de la Nación diciendo, bueno, tenemos diferencias con Cristina Fernández, pero no aprobaba el tema de que se haya bajado como presidente de la Cámara de Diputados. Pero contanos un poco, el acuerdo, que no tenemos detalles, pero sin embargo que bajó el nivel de presión de los mercados, el nivel de tensión que se traslada a las expectativas que se traslada a los precios y bueno, incertidumbre que nos perjudica a todos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, el acuerdo es, Macri se endeudó por 44.000 millones de dólares, sí, de los cuales el año pasado pagamos 4, este año teníamos que pagar más o menos 20 y el año que viene, 2023, otros 20. Algo imposible de cumplir, ya se sabía de entrada que era algo imposible de cumplir. Bueno, igualmente pasó. Lo que consiguió ahora la negociación, Guzmán en primer lugar, es que nos prestan la misma suma, 44.000 millones de dólares, pero lo tenemos que devolver en mucho más tiempo. Con lo cual, con esa plata, obviamente, pagamos los vencimientos de este año y del que viene. Y cuando pagamos esta nueva deuda, para decirlo así, la empezamos a pagar dentro de 6 años. Lo cual es lejos, ¿no? Para Argentina es el largo plazo y sabemos lo que quiere decir el largo plazo. Nos das un respiro y es importante. Mediante lo cual, digamos, obviamente lo que pedía el fondo es hacer una reducción del déficit fiscal, algunas de las cosas que se mencionó. Bueno, te quiero interrumpir, pero sin embargo, y esto lo aclararon varios, sin reforma laboral, sin reforma impositiva, sin privatizaciones, sin reforma previsional y permitiendo el desarrollo de la obra pública, que cualquier gobernador, no importa sea radical, peronista, macrista, lo que sea, quieren obra pública, ¿no? Sí, sí, de hecho todos salieron a bancar el proyecto, inclusive Axel Kicillof. Yo creo que sí, efectivamente, por lo que se sabe, es un acuerdo bastante novedoso porque es más flexible en algunas cosas que generalmente el fondo no lo es, ¿no? También hay que saber que es un préstamo el más importante de la historia del Fondo Monetario Internacional, con lo cual, y con, digamos, la imposibilidad que tiene Argentina para pagar, lo que hace que, bueno, dentro de toda esa excepcionalidad, si se quiere, bueno, la idea de que sea más flexible también era algo importante. Bueno, eso es un poquito lo que se sabe del acuerdo. A ver, para situar un poco la cosa, con esto no nos vamos a, digamos, no es que nos vamos a salvar ahora después de este acuerdo. No, en absoluto. Cuando tomamos la deuda con el Fondo Monetario Internacional nos fuimos a la B directamente. Este acuerdo lo único que significa para seguir así siendo futbolero es que no nos vayamos a la C. No es que con ese acuerdo volvemos a la A. A jugar a primera. Sí, o sea, perfecto. situémonos, estamos saliendo de una crisis muy grave que viene del 2018, 2019 y además pandemia. Entonces, bueno, lo que sí, desde el punto de vista del sector externo, nos deja posibilidad para seguir creciendo 2, 3 años más, lo cual para la Argentina es algo muy importante. Llegamos a crecer 2021, 2022 y 2023
Para Argentina, que no venía creciendo 2 años seguidos hace muchos años, sería algo muy interesante. Bueno, esa es un poquito la apuesta del gobierno. Bien, y ahora contanos un poco, dentro de lo que es el acuerdo, ¿sí? Los que lo ven como negativo, ¿sobre qué argumento se trabaja? A ver, inclusive en el día de ayer, Emanuel Álvarez Agis dijo, el mismo Néstor Kirchner, cuando con el Fondo Monetario Internacional tuvo que negociar con peores condiciones que las actuales y un peor arreglo que el actual. Sabemos que estabas ahí en la horca, ¿sí? Sí. Y de alguna manera buscabas morigerar. Bueno, en síntesis, ¿sí? O sea, ¿dónde podemos ver el lado positivo? Que se descomprime el tema de incertidumbre, expectativas para que uno pueda trabajar normalmente, bueno, y después ir viendo lo que es una espada de Damocles, el monitoreo permanente del Fondo Monetario, ¿no? Ahí yo creo que hay una clave respecto, y metiéndonos un poco con las distintas perspectivas de los actores políticos en juego. En 2019, cuando se ganó las elecciones, vos sabías que tenías que arreglar ese tema con el Fondo Seguro. Monetario y sabías que iba a ser algo muy difícil. Sabías que era 19.000 millones de dólares este año, 20.000 el año que viene. Sabías lo del fondo, sabías lo de los bonistas. Bueno, lo de los bonistas, Guzmán, ese ministro de Economía que se eligió, se salió muy bien adelante con el tema de los bonos. Te puedo interrumpir con el sabías, y seguís vos, ¿eh? Sí. Y te interrumpo con el sabías. Sabías también que tenías pocos dólares, pocas reservas. Lo único que no sabías es que había una pandemia. Claro, pero que en pandemia. términos de las reservas no fue un mal, fue un bien, Sí. en el sentido que te permitió bajar la SIMPO en el 2020 y la pandemia lo que hizo es que subió los precios de los commodities, con lo cual tuvimos 2 superávit comerciales muy importantes en el 2020 y en el 2021. Pero en términos sociales, obviamente, Aclaremos a nos la tiró gente para abajo. superávit comercial y no... Expo más que Impo, ¿no? Sí, sí, sí. Con eso te Exportación e permitió... importación sin contar el gasto público, que después entramos en el concepto de Claro. déficit, ¿no? Y después en términos sociales, sí, la pandemia obviamente vivimos un incremento de la pobreza, todo lo que ya sabemos. Pero en términos de esto, de las negociaciones de cómo pagar la deuda externa de los dólares, en sí la pandemia podemos decir que no vino tan mal. La cuestión es que lo importante es que Martín Guzmán vino con un modelo económico. Desde el primer día el modelo económico era del dólar alto y de reducción de déficit fiscal. Incluso por haber participado de esos primeros días de la gestión de Guzmán, del primer año, era así antes de la pandemia. En enero de 2020 la idea era un déficit fiscal más bajo Sí. que el que había heredado incluso de Macri. Entonces, esa siempre fue la idea de Guzmán de entrada. Y la idea de este acuerdo es que ese modelo económico de dólar alto, que implica también salarios bajos, pero sabemos que como a la salida de la crisis del 2002, no es que subimos los salarios 20% en un año. Claro. Se fue recuperando a lo largo de 5 años. Bueno, es un poco el mismo escenario que se plantea, recuperando 2-3% en términos reales por año, pero digamos de dólar alto y de reducción de déficit fiscal, es el mismo modelo desde diciembre de 2019. Y el acuerdo lo que te permite es continuar con ese mismo modelo económico. Es decir, que el acuerdo lo que le permite a la gente es saber que esto que ya, con su bien y con su mal, digamos, ¿no? Como lo interpretemos, este modelo económico se va a quedar 2 años más. Eso es lo que te permite el acuerdo. Ahora, sabiendo eso, lo que me llama la atención es que evidentemente el problema no es el acuerdo en sí, sino que es el modelo económico. Y si a vos no te gusta el modelo económico, el problema indirectamente podríamos decir que es Guzmán. Pero nadie le pide la renuncia a Guzmán. Es más, después de las PASO, Cristina dijo, bueno, hay un problema, tendrían que renunciar algunos funcionarios, pero no Guzmán. ¿No? Entonces hay como una sensación de que no se sabe bien para dónde, uno obviamente le falta mucha información de cómo es una cuestión más palaciega, para decir así, pero falta un poco de información respecto de qué es lo que se critica. Si criticas el acuerdo, estás criticando el modelo de Guzmán, el modelo económico de Guzmán, que hubo durante 2 años, ya viene hace 2 años atrás este modelo económico. Y lo que te está proponiendo es seguir 2 años más con esto. Hace 2 años que estábamos en desacuerdo con el modelo macroeconómico de Guzmán y veníamos, digamos, pero lo bancábamos y ahora con esto Lo dejamos de bancar. ¿Lo dejamos de bancar? ¿Cuál es la idea de esto? ¿Y por qué no se advirtió antes
Porque al fin y al cabo, esto no es una sorpresa. Es más, muchos economistas están diciendo que... Algunos dicen que es light, que es un acuerdo light. Sí. Sorprendidos de algunos de los ítems que se presentó, que fueron ítems muy interesantes y muy aceptables para gran parte de la población, según ellos entendían. Después todo esto, bueno, se verá en las elecciones del 2023. Pero me parece que es eso, ¿no? Pero justo mencionaste el tema de elecciones y ahí no va para vos, sino va para la lectura que pueda hacer todo actor político, entre ellos Máximo Kirchner. Acabaron de perder las elecciones. Lo que hay que mostrar ahora es trabajar y gestión, y después hacer la autocrítica de los errores cometidos. Pero si ahora frenamos esto, si la gente se le espantó, se le va a seguir espantando. Cuando ven este tipo de fractura y este tipo de falta de unidad y este tipo de incoherencia dentro de un frente, de una coalición que recibió la situación mucho más compleja de cómo la recibió Mauricio Macri. No sé si coincidís en eso. Pero incluso no dentro de la coalición, sino incluso dentro de un mismo espacio político tenés voces muy distintas, como la de Guado, como la de Axel, que apoyan totalmente, o por lo menos explicitaron su apoyo, y por otro lado, bueno, esto que estamos viendo de Máximo. Con lo cual, también no queda claro, en términos de los demás actores políticos o referentes, qué está pasando, digamos, genera incertidumbre mismo dentro de cómo funciona la coalición. Creo que termina siendo esto, ¿no? Tampoco se presenta como hay una alternativa que se presenta. No es que se dice, no, tengo un modelo económico alternativa, una forma de negociación alternativa o un tipo de acuerdo alternativo. Sin presentar plan. No hay una presentación de plan. Con lo cual, termina siendo hasta ahora un frente electoral que no termina siendo un frente político, con un proyecto claro de hacia dónde ir, ¿no? Me parece que eso es un poquito... Lo mejor que lo expresa también es una de las cartas de Cristina, posterior a las PASO, donde dice, el problema es que tenemos un ajuste de gasto público, que es lo que nos llevó a la derrota de las PASO. No obstante, ella en eso decía que no se podía, no obstante que Guzmán tenía que seguir. Yo no sé si en algún punto estás confesando de que hay un ajuste, pero no tengo otra alternativa que de bancar este ajuste, ¿no? ¿Cuál es la interpretación que podríamos hacer de esto? Que yo creo que es por ahí, digamos, ¿no? Evidentemente, todo esto que está pasando molesta muchísimo al kirchnerismo, pero incomoda al kirchnerismo, a su genética, para decirlo así, pero a la vez no tienen claro cuál es la alternativa a un modelo del estilo de Martín Guzmán. Ahora, cuando hablamos de ajuste, es muy técnico, ¿no?, para el público y demás, pero en términos relativos, en términos de porcentaje, en términos absolutos. Lo que he escuchado permanentemente de Martín Guzmán es la variable crecimiento, diciendo, no me frenes el crecimiento, así el impacto es menor. ¿Es correcto eso? Y sí, yo creo que Guzmán apuesta muchísimo a crecimiento de acá a 2 años, ¿no? Y la gran pregunta creo que hay entre los economistas heterodoxos es saber si con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional efectivamente hay posibilidades de crecer esos 2 años o si al contrario te va a reducir la posibilidad de crecer, ¿no? ¿Cuál va a ser el impacto del Fondo Monetario, del acuerdo con el Fondo Monetario sobre el crecimiento? Creo que es la gran discusión de hoy. Bien. Si nos crecemos en este año y el año que viene, efectivamente llegás en el 2023 con grandes posibilidades de ganar, me parece. Claro. Si no lo puedes hacer, entonces efectivamente llegás con muchas menos chances. Algunos han especulado, bueno, juega a que no crezcas para que pierdas las elecciones. Pero yo lo dejaría como capítulo. Siempre haciendo una buena gestión, te sentás en la mesa de negociación y replanteas todo. Por ahí va el tema. Y esto, de alguna manera, esta situación, esta posición de Máximo Kirchner está afectando, está viajando a una gestión comercial a China, el presidente de la Nación, y le deja este regalito, y que es una implosión. Algunos dicen que es el efecto que hacía Lilita Carrió con Mauricio Macri, tirando una bomba en un momento donde parecía toda la coalición de Juntos por el Cambio parecía en equilibrio. Acá el haber saltado de manera intempestiva Máximo Kirchner ha generado este ruido y ha generado ruido en los mercados. Un solo día donde bajó el dólar y a los mercados de nuevo, jugando a la volatilidad, a la especulación. Algunos dijeron que los mercados prefieren que no esté Máximo Kirchner. Bueno, pero eso lo dejamos para
para el mercado especulativo. Sí hay un tema puntual dentro de lo que es el acuerdo, que son las tarifas, que son los subsidios y que es la segmentación. Y cerramos con eso, si te parece. Sí, la segmentación obviamente es bueno, es decir, que cada uno, hasta ahora, digamos, le cobraba a cada uno más o menos lo mismo por metros cuadrados, etcétera. El tema es que ahora la idea de la segmentación es que te cobre en función de tus ingresos. Este trabajo de segmentación creo que es bueno, obviamente. ¿Ya está avanzado o todavía está crudo? Sí, no, se supone que ya está terminado y que tendría que presentarse en febrero para los incrementos de 20% de electricidad que está planteado. Entre un 20 y un 40, dijeron, que lo ¿no? grueso. Sí, en un principio 20. Veremos. Están diciendo que tal vez hacia fin de año habrá otro tanto. Pero disculpa, cuando vos decís este 20, en segmentación me refiero, distinto es los de menos recursos, los que tienen propiedades de mayor valor y mayor superficie, el impacto es mayor. Esto hay que verlo como un triángulo, ¿no? Sí. Los de arriba, bueno, seguramente van a pagar más, sí. Eso queda claro. El gran tema... El porcentaje es más que proporcional. La gran discusión es saber dónde cortás en el triángulo. Sí. Si cortás muy arriba, no te sirve para mucho los subsidios. Claro. Pero si cortás muy abajo, lo que tiene es que sí te va a servir la segmentación, pero vas a afectar a más gente. Bien. Y ese es el tema. La gran discusión es dónde se pone el corte, si más arriba o más abajo. Bien, clarísimo. Bueno, Martín, muchísimas gracias por haber venido al programa. Gracias a vos por invitar.